La idea de esta ponencia es agregar muchos datos nuevos que van a probar, creo yo, que en las comunidades judías del Caribe y Estados Unidos, el idioma español continuó por lo menos en el siglo XVII y XVIII en lugares donde ya no se hablaba el español. Y ese es ustedes van a ver qué impresionante cantidad de documentos hemos encontrado y que representan, creo yo, que ya es una tesis que está comprobada con todos estos elementos. Vamos empezando entonces, pero la idea, como soy profesor, docente, etc., tengo una introducción sobre la importancia que tuvo el español para los judíos sefardíes en todas las épocas, desde el inicio del español, ¿sí? Adelante. Los judíos y el idioma español. Dice exactamente, decía Carlos Fuentes en el tercer Congreso Internacional de la Lengua Española, decía: somos lo que somos y hablamos lo que hablamos porque los judíos de la corte de Alfonso el Sabio impusieron el castellano, lengua del pueblo, en vez del latín, lengua de la clerecía, a la redacción de la historia y las leyes de Castilla. Es decir, diríamos, la Iglesia se expresaba en latín, los árabes se expresaban en árabe. Los judíos no podemos usar el idioma hebreo porque es un idioma sagrado. Entonces fueron los judíos los primeros que escribieron el español, ¿sí? Indoamérica también es Hispanoamérica gracias a las tradiciones hebreas y árabes de España. Adelante. Dice Ángel Alcalá, un investigador del año 2011, dice: el idioma español en buena parte fue bautizado en agua judía. ¿Sí? Frase gigantesca, ¿no? Adelante. Y sigue Ángel Alcalá diciendo: algunos de los máximos intelectuales y escritores, Fernando de Rojas, Francisco de Licado, Alfonso y Juan Vives, Francisco de Vitoria, Bartolomé de las Casas, Miguel Servet, Fray Luis de León, agregaría Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, etcétera, 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 eran de linaje judío o tenían algún linaje judío, ¿sí? Les recuerdo que los judíos fueron expulsados de Castilla y Aragón en 1492 y sus colonias, ¿sí? Y en Portugal se los obligó a la conversión forzosa en 1497. De ahí hay una diáspora sefardí mediterránea y una diáspora sefardí occidental. Yo voy a trabajar en la diáspora sefardí occidental. Pero les recuerdo que en la diáspora sefardí del Mediterráneo fueron los judíos los que llevaron las primeras imprentas al Asia y al África. En el siglo XVI, los españoles habían llegado a América y a Europa, y ahí se hablaba el español en América y Europa, y los sefarditas las llevaron a Asia y África. Con lo que para aquella época el español se hablaba en todos los idiomas de la época, ¿sí? No voy a hablar, pero miren la cantidad de escritores en Ámsterdam, en la diáspora occidental sefaradí, que siguieron escribiendo en español, ¿sí? Impresionante. Adelante. Vamos a hablar de la América colonial judía. En la América colonial judía no se utilizó el judío español, lo que llamamos ladino, sino que se utilizó el español moderno, ¿sí? Cuando hablamos de diáspora en el Mediterráneo, estamos hablando del uso del judío español. Cuando hablamos de la diáspora occidental sefaradí, es el español, además de los idiomas locales, obviamente. Adelante. Vamos, adelante, adelante. Imágenes de América colonial, adelante. Adelante, adelante. Acá, entonces, ¿qué es la diáspora? ¿Qué es la diáspora occidental sefaradí? Es la que sale de España y Portugal, va a Londres, Ámsterdam, Rotterdam, Hamburgo, y las colonias de ellos en América. Esa es la diáspora occidental sefaradí. Es la nación hispano-portuguesa,
se los llama a los sefardíes de Europa Oriental y de las colonias de la América colonial. Bueno, no importa, ahí estaba escrito que Nathan Bachtel dijo que digamos, el comercio de estos sefarditas que por primera vez unen Europa, América y Asia es la primera globalización de la historia del mundo. ¿Sí? Adelante. Vamos ahora a... Adelante, rápido. ¿Sí? ¿Dónde provenían estos judíos? Venían de Ámsterdam, Londres, Hamburgo, Livorno, Bayona, etc. Y le hicieron comunidades judías en Recife, Curazao, Nueva York, Newport, Filadelfia, Charleston, Barbados, ¿sí? St. Thomas, Surinam, San Eustaquio, etc. Y no avances. Si ustedes ven este contador de Homer está en español. Acá dice 27 de Homer, 27 días de Homer, 3 semanas es español. Y 6 días, español. ¿Sí? Esto es en Estados Unidos, en Newport, siglo XVIII, en español. Adelante. Bueno. Imágenes de la América colonial, más imágenes. Adelante. Este es el mapa de todas las colonias judías del Caribe, de la más importante Curazao, la más importante Nueva Ámsterdam, Nueva York, y prácticamente casi todas las islas del Caribe tuvieron comunidades pequeñas, pero en algún caso, como en Curazao, como en St. Thomas, como en Surinam, llegaron a ser la mitad de la población blanca, ¿sí? La mitad de la población blanca judía, ¿sí? Adelante. Vamos entonces directamente, ahora ya estamos en el tema, testimonios concretos en español de la América colonial judía, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, una canción paralitúrgica. Hay libros de actas en español, siglo XVIII en Nueva York, cuando ya no se hablaba el español, ¿sí? Epitafios, sermones en español, ¿sí? Vamos, adelante. Ejemplos concretos, vamos a ejemplos concretos. Este ejemplo ya lo tenía en mi libro, pero he agregado nuevas cosas, ¿sí? Esta es una oración paralitúrgica que se recitaba en Nueva York, Curazao, Ámsterdam, Londres y Hamburgo. Y como ustedes ven, bueno, ahora se conoce mundialmente a través de los discos, hoy es conocida, pero originariamente era nada más que en la diáspora occidental sefaradí. Bendigamos al Altísimo, al Señor que nos crió, démosle agradecimiento por los bienes que nos dio, bendigamos al Altísimo por su ley primeramente, que liga nuestra raza con el cielo continuamente, bendigamos al Altísimo por el pan segundamente, y también por los manjares que comimos juntamente. ¿Sí? Conseguimos un vaso de agua, dale. Adelante. Vamos ahora con cosa concreta, ¿sí? Un epitafio en Curazao, siglo XVIII, español, perfecto español, ¿sí? En esta triste clausura yace una temprana flor que de la parca al rigor perdió lustre y hermosura, llevó en ella muerte dura, el consuelo a los mortales, pues unánimes e iguales lloran con lastimoso lamento, lloran al mal logramiento de Isaac David Morales, falleció el 3 de Tamuz de 5.542, que corresponde al 15 de junio de 1782. Y lo escribió el padre porque el chico tenía 3 años y 9 meses. ¿Sí? Es sinceramente muy emotivo, ¿no es cierto? Y como curiosidad, el cementerio se encuentra al lado de la refinería de Shell y está casi destruido por la polución. Le pregunté al directivo de Curazao por qué no se quejaban y por qué no, y que Shell estaría de acuerdo en indemnizarlo, pero si aceptaba en un lugar tenía que aceptarlo Shell en todas partes del mundo, entonces no lo va a aceptar. Adelante.
miren otro epitafio. Bajo esta losa encierra el resto helado, pobre, de un socio querido y hermano desgraciado a quien la muerte con temprana herida nos privó para siempre de su vida, dedicándole este pequeño tributo a su memoria, etcétera, etcétera. Eran socios de este señor. Adelante. Esta quizás la más hermosa. Acá está el texto concreto. Este es el epitafio del año 1683. Se encuentra en el cementerio Chatham Square en Nueva York. Y miren qué español hermoso, ¿sí? Y hasta podemos ver cómo rima. Debajo de esta losa sepultado, ¿no? Yace Viñamín Bueno de Mezquita, faleció y de este mundo fue tomado, en 4 de Gesmán su alma bendita, aquí de los vivientes apartado, espera por tu Dios que resucita a los muertos de su pueblo con piedades para vivir sin fin de eternidades, ¿sí? Miren qué hermosura. Estamos hablando de escrito en América, en lugar donde ya no se hablaba el español. Eso es lo que hay que insistir, insistir, insistir. Y si ustedes ven, tiene la rima, ado, tomado, apartado, ¿sí? Ita, y piedades y eternidades, ¿sí? Es la creencia judía de que vamos a resucitar, ¿sí? Y es hermoso y a la vez es escrito en español, ¿sí? Estamos hablando. Adelante. Por la curiosidad lo traje. Que este señor, don Abraham Burgos, vivió 107 años. 107. Bueno, adelante. La tumba es de 1732. Miren qué interesante aquí. En los epitafios figuraban siglas, ¿sí? Que solamente se entienden en español. SB larga A, G, D, L, G, ¿sí? SB larga A, G, D, L, G, ¿qué significa? Su bendita alma goce de la gloria, ¿sí? Para no poner todo el texto ese, se pone la sigla, como en paz descanse, ¿no? Son 3 letras. Y otra, ustedes van a ver acá otra letras, D, L, T, E, B larga, M, A, ¿sí? Dios le tenga en buena memoria, ¿sí? Dios le tenga en buena memoria. Y este es el Nueva York colonial y este es el cementerio en Chatham Square donde está estas frasecitas, ¿sí? Adelante. Bueno, acá se lo tengo que agradecer especialmente a mi amiga Alicia que me lo mandó ayer esto. Así que este es el epitafio, un epitafio en Barbados, de un niño que indica que es un niño, pues es un arbolito que se corta cuando es muy chico, es un niño, y dice, del ángel Jehuel Samuel, hijo de Moshe, y Lea Núñez, fue en 2 de Tishri, 5513, que corresponde al 31 de agosto de 1752. Está hablando del siglo XVIII, Barbados, ¿sí? De 8 meses y 13 días. Adelante. Por ejemplo, otra ayuda que me hizo Alicia, que este señor Isaac Pinto publicó en 1766, oraciones para el Shabbat, el principio del año y el día de las expiaciones, de acuerdo a la orden de los españoles y portugueses, ¿sí? 1766, Estados Unidos. Adelante. Miren otra. Este es para el 9 de Av. Ustedes recuerdan que el 9 de Av es la destrucción de los 2 templos y que es un día de luto, un día... Entonces, este es un sermón dado en español. Sermón en español. Y entonces, ya termina, faltan dos slides. Entonces, este sermón dice, lo importante del sermón no es tanto el texto, sino que se decía en español, lo que corresponde entender que la gente lo entendía.
¿sí? Sino un rabino que hable en un idioma que no le entiende la gente es imposible, ¿no? Este es un texto de luto, pero es el día del 9 de Av. Hermanos, casa de Israel, oíd en esta triste y funesta noche cumplen tantos años que fue destruida nuestra casa santa segunda por los crueles romanos. Y desde entonces fuimos captivos de nuestra tierra y esparcidos por las 4 partes del mundo, sin rey ni establecimiento, siendo el escarnio de la gente y el exprobio de las naciones. Cayóse la corona de nuestra cabeza, infeliz de nosotros que pecamos. ¿Sí? Es un sermón, lo importante que fue escrito en español y entendido por la gente que habla en un país donde no se hablaba el español. No había escuelas españolas, no había maestros españoles. ¿Sí? La tradición judía los llevaba de padres a hijos. Adelante, una parte anecdótica. Este Ignacio Zuluaga, un famoso pintor español, fue a la sinagoga Shearith Israel, la sinagoga hispano-portuguesa, y abrió un libro y le pregunta al rabino, y preguntó, ¿por qué este libro está en el español de Cervantes? Bueno, nosotros lo sabemos por toda esta ponencia, pero él no había escuchado esta ponencia. Bueno, terminamos con la conclusión, listo. Una más, son 2 más y listo. 2, ¿ah? Bueno, entonces, ¿por qué utilizaron el idioma español todas estas comunidades judías? Además de que los judíos tenemos una relación profunda con el español, ya hemos visto desde el inicio del español escrito, por lo menos fue un idioma judío. Dice, algunas de estas razones pueden ser, yo digo, el prestigio del idioma español. Otra razón puede ser la necesidad de comerciar con las colonias españolas, ¿no? La necesidad de que eran colonias que dependían de la relación con las colonias españolas, y la fidelidad de los sefarditas con su lengua de origen, eso es un elemento. Y el otro elemento importante, que es un nexo entre comunidades. La misma oración está en Curazao, la misma oración en Ámsterdam, la misma oración. Ya sé que me mira el videísta y me dice, ¿por qué te moves? Bueno, una más y terminamos. Conclusión. Dado todos estos ejemplos que hemos aportado, no podemos dudar de la permanencia de las lenguas ibéricas en algunas de las comunidades judías de América colonial, en lugares donde no se hablaba esta lengua. Muchas gracias.